Agárrate fuerte, pingüino, porque hoy es martes, no te embarques ni la embarres. Llega el negocio de los patrulleros versión César Acuña, pero antes recuerda que la mejor manera de apoyarnos es haciéndote miembro de nuestro canal Sálvese Quien Pueda. La Junta Nacional de Justicia vuelve a ponerse del lado del pacto mafioso. Esta vez presentaron el tan esperado informe que propone suspender por 6 meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, e iniciarle un procedimiento disciplinario. La razón, su presunta negativa a reponer a Patricia Benavides en el cargo, tal como lo ordenaba la propia Junta. Sí, la misma Patricia Benavides, la ex fiscal investigada por organización criminal y que parece tener a la Junta como su fiel ángel de la guarda. El informe fue firmado nada menos que por la vicepresidenta de la Junta, María Teresa Cabrera, ex congresista del partido de José Luna, otro investigado por organización criminal, quien detalla que Delia Espinosa habría incumplido varios deberes contemplados en la ley de la carrera fiscal y que sus acciones encajan en faltas graves y muy graves. Según la instructora Cabrera, Espinosa no solo desobedeció una resolución firme, sino que además desplegó maniobras dilatorias y hasta habría dado órdenes para obstaculizar físicamente la restitución de Benavides. Todo muy institucional, muy defensa del Estado de Derecho, pero con sabor a novela judicial. Los hechos que sustentan la denuncia son claros. Espinosa continuó ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación pese a la orden de restitución de Benavides. Condicionó el cumplimiento pidiendo más y más documentos y hasta, según el expediente, instruyó al personal del Ministerio Público a atrincherarse en el 9º piso de la sede principal para trabar el ingreso de la Popis. Delia Espinosa, por su parte, no se quedó callada. Alegó que la denuncia estaba mal planteada, que las imputaciones eran vagas y que todo el proceso se basaba en suposiciones sin sustento probatorio. En buen cristiano, que la Junta Nacional de Justicia estaba inventando un caso para sacarla del camino. El informe concluye que las conductas atribuidas a la fiscal de la Nación configuran interferencias en las funciones de otros órganos del Estado, desobediencia a mandatos administrativos y hasta un trato discriminatorio en su gestión. Es más, la instructora Cabrera, ahijada de Pepe Luna, considera que suspender a Espinosa es la única medida idónea, necesaria y proporcional para garantizar que no siga comprometiendo el procedimiento disciplinario. Pero detrás de todo esto, lo que queda claro es que la Junta quiere cumplirle el sueño al pacto mafioso que desde hace algunos años lucha por tomar el control del Ministerio Público. Congresistas investigados, ministros investigados, los hermanos Boluarte investigados, abogados del pacto investigados. Es muy fácil identificar quiénes están detrás de la captura de la Fiscalía, que además tienen a sus operadores dentro de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto que van a suspender y luego destituir a Delia Espinosa. Por supuesto que la mafia se prepara para celebrar. La Procuraduría General del Estado oficializó el 5 de septiembre pasado la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato. Aunque la entidad justificó la medida bajo el argumento de una pérdida de confianza, todo el contexto revela que la decisión fue producto de una intensa campaña de presión política encabezada por el alcalde de Lima y cabecilla de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Carrión denunció que esta es la primera vez en que la Procuraduría cede de manera abierta ante la injerencia de un actor político. Según explicó, la decisión se tomó luego de que el Consejo Directivo de la Procuraduría evaluara los pedidos expresos formulados por López Aliaga, quien en al menos 3 ocasiones solicitó formalmente su salida del cargo. Incluso, en el acta que sustenta su destitución se consigna que el análisis se realizó en atención a los pedidos del alcalde de la Municipalidad de Lima. La ex procuradora también detalló que la presión no se limitó a oficios institucionales. López Aliaga le envió mensajes a su teléfono en mayo y junio de este año exigiendo que se sumara al proceso judicial interpuesto por la Municipalidad de Lima en Estados Unidos contra la empresa Brookfield relacionado con el caso de peajes de rutas de Lima. Según Carrión, esas exigencias vulneraban la autonomía de la Procuraduría ad hoc y representaban un claro conflicto de intereses, ya que el partido del propio alcalde, Renovación Popular, está involucrado en investigaciones vinculadas al caso Odebrecht. Al no acceder a esas demandas, Carrión denunció que fue objeto de hostigamiento tanto en el plano privado como en el público. Primero recibió advertencias de que si no se allanaba a lo solicitado, se iniciarían campañas de desprestigio contra ella. Luego, estas amenazas se concretaron en una ofensiva mediática y política. Congresistas de Renovación
Renovación Popular acudieron a la sede de la Procuraduría para exigir su salida y en paralelo se difundieron mensajes en medios aliados del alcalde que la responsabilizaban de supuestas pérdidas millonarias para el Estado. La presión fue sistemática. En el informe 010-2025 remitido a la propia Procuraduría, Carrión documentó la estrategia de intimidación desplegada por López Aliaga y su entorno político, que incluyó comunicaciones directas, oficios urgentes, amenazas veladas y ataques mediáticos. En entrevistas públicas, el alcalde llegó a calificarla de ignorante, mientras su partido, Renovación Popular, negaba toda injerencia y calificaba de falsas sus denuncias. El trasfondo del caso resulta particularmente grave. López Aliaga exigía que la Procuraduría ad hoc se apersonara en la demanda internacional por los peajes iniciado por la Municipalidad de Lima, algo que no correspondía a sus funciones. En palabras de Carrión, se trataba de un acto de interferencia política orientado a condicionar la defensa jurídica del Estado a los intereses de un actor directamente involucrado en procesos de lavajato. La Procuraduría, por su parte, limitó su explicación a un cambio por pérdida de confianza, sin detallar los motivos concretos de esta supuesta falta de respaldo. Carrión subrayó que hasta pocas semanas antes contaba con pleno apoyo institucional, por lo que considera que su destitución fue motivada únicamente por las presiones externas. Y todo esto, curiosamente, coincide con la llegada de Juan José Santibáñez al Ministerio de Justicia. Con esta decisión, la Procuraduría General del Estado queda cuestionada en su independencia frente al poder político. La remoción de Carrión no solo supone el apartamiento de quien lideraba la defensa civil del Estado en el caso Lavajato, sino que sienta un precedente peligroso: la confirmación de que la presión de autoridades y partidos investigados puede doblegar a la institución encargada de representar los intereses del país en procesos de alta relevancia judicial y política. Y llegó el turno de las Naciones Unidas. El organismo mundial se ha sumado al complot en contra del Perú y, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha perpetrado un ataque a nuestra soberanía. Sin duda, una nueva arremetida de las fuerzas oscuras en contra de nuestra independencia y nuestra democracia, solo para que el pan con chicharrón no gane el Mundial de Desayunos. Está clarísimo. Esperamos que el gobierno de Dina Boluarte inicie el trámite para salirnos de las Naciones Unidas ya mismo. Bola de tarados. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lanzó una dura crítica a la ley de amnistía recientemente promulgada por el gobierno de la descarada Dina Boluarte, al considerarla un retroceso para la justicia y la verdad. Durante su intervención en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, Turk advirtió que la norma que permite liberar a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000 contradice los principios internacionales de justicia y reparación a las víctimas. El pronunciamiento fue realizado nada menos que frente al ministro Triple F, Juan José Santibáñez, quien se pasea por Suiza con autorización de Dina Boluarte y un levantamiento del impedimento de salida que tenía por estar investigado en casos de abuso de autoridad y corrupción. Todo gracias a un juez provisional recién nombrado que resulta que es parte de la logia masónica a la que pertenece el premier Eduardo Arana. El viaje costó más de $6.500 a las arcas públicas, es decir, no sabemos si Santibáñez fue a defender la posición del gobierno o a estrenar su pasaporte en modo viajero frecuente. El alto comisionado de la ONU dejó claro que la postura coincide con la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había ordenado que todos los organismos estatales peruanos deben abstenerse de aplicar la amnistía hasta que el Tribunal Internacional emita una resolución definitiva. La ONU recuerda además que el Estado peruano tiene la obligación de cumplir con el control de convencionalidad, algo que intencionalmente pretende ignorar el gobierno. Sobre la reacción de Santibáñez durante la reprimenda internacional, poco o nada se sabe. Lo único confirmado es que tras la sesión sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, donde hablaron de temas de asistencia humanitaria. Quizás un respiro más cómodo que tener que responder directamente al jalón de orejas de la ONU. Lo cierto es que el regreso de Santibáñez al Ejecutivo tras haber sido censurado como ministro del Interior no es casualidad. Pese a cargar con 12 investigaciones encima, Boluarte lo reinstaló en el gabinete con una tarea clara: defender la ley de amnistía y empujar la agenda de retirar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, el ministro no solo está de vuelta, sino que ahora se pasea por Ginebra con el discurso de salvemos a los militares, aunque el mundo entero nos critique. En conclusión, la ONU dejó claro que la ley de amnistía es un golpe a la justicia y a los derechos de las víctimas, mientras que el ministrol Santibáñez se ganó un viaje internacional, un regaño público y la incómoda tarea de sostener ante el mundo una norma que apesta a impunidad.
Y a propósito de derechos humanos, el Poder Judicial dio un paso firme al rechazar la aplicación de la ley de amnistía en el caso de la masacre de Chumbivilcas. El juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aplicó el control difuso para declarar inaplicable la norma recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte por órdenes del fujimorismo. La decisión fue emitida en el marco del proceso contra el militar en retiro Jaime Manuel Pando Navarrete y otros 6 ciudadanos acusados de abuso de autoridad, violación, tortura, homicidio y otros delitos cometidos en abril de 1990. La defensa de los procesados había solicitado que se aplicara la ley número 32419, pero el juez sostuvo que dicha norma vulnera derechos fundamentales como la verdad, la justicia, la reparación civil y la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas y sus familiares. Además, subrayó que la ley limita indebidamente las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial. En su resolución, Cristóbal Ayala calificó la ley de amnistía como manifiestamente inconstitucional, recordando que la Constitución faculta a los jueces a inaplicar normas contrarias a la Carta Magna a través del control difuso. Apoyó su decisión en la jurisprudencia y en los análisis de especialistas que advierten que leyes similares impiden el acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Tanto la defensa de los agraviados como el Ministerio Público respaldaron el fallo, mientras que los abogados de los acusados anunciaron que apelarán. El caso Chumbivilcas constituye uno de los episodios más graves del conflicto armado interno. Entre el 20 y el 30 de abril de 1990, bajo las órdenes del entonces jefe de la base militar de Antabamba, Jaime Manuel Pando Navarrete, una patrulla militar cometió múltiples abusos en las comunidades de Cochopata, Guacuyo, Fuchungo y Tirani. Hubo detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales. 10 campesinos fueron asesinados en el Cerro Capullo, otros murieron bajo tortura y mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual. Aunque las denuncias datan de 1990, recién en el año 2008 la Fiscalía formalizó acusaciones contra Pando, el teniente Alan Edward Olivari Medina y otros integrantes de la patrulla. El pronunciamiento del juez se alinea con la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ratificó que la ley de amnistía viola la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte recordó que el Perú está obligado a ejercer control de convencionalidad y abstenerse de aplicar la norma, advirtiendo que su vigencia afectaría directamente los derechos de las víctimas de graves violaciones, como en los casos Barrios Altos y La Cantuta. La decisión del juez Cristóbal Ayala marca un precedente importante. Reafirma que ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden colocar a los responsables de crímenes atroces por encima de las víctimas y de la obligación del Estado de garantizar justicia. Atención, porque el ministro del Interior admitió que extraña a los delincuentes de antaño. Pero antes de contarte este absurdo, recuerda que puedes ayudarnos a través de Yape o Plin al 990-540-232 y si estás fuera nos encuentras en PayPal como @SQP23. También puedes hacerte miembro del canal o Patreon de Sálvese Quien Pueda y ser parte del Team Salvados con contenido exclusivo los fines de semana y por supuesto, deja tu like. Ahora sí, pelados, sigamos con la información. El Congreso de la República volvió a demostrar que, si de privilegios se trata, siempre saben cómo estirar la mano. Esta vez el escándalo viene por cuenta de un seguro médico de lujo que cubriría a los 130 parlamentarios y a sus familiares con un costo superior a los 9.5 millones de soles para el periodo 2025-2026. Sí, mientras los hospitales públicos colapsan, los congresistas se aseguran partos, operaciones, emergencias y hasta consultas médicas en el extranjero. Todo, por supuesto, con la billetera de los contribuyentes. El reportaje de Panorama reveló que la mesa directiva adjudicó de manera directa, sin licitación, porque ya sabemos que la transparencia como beso en la boca es cosa del pasado, una póliza con la aseguradora RIMAC. El plan cubre atenciones en las clínicas más caras de Lima, la Angloamericana, San Felipe, Delgado. Mientras tanto, en los hospitales del CIS, los pacientes siguen rogando por una camilla libre o juntando monedas para comprar las medicinas que el Estado no tiene. Cada parlamentario cuenta con una prima mensual de 2.500 soles, es decir, más de 30.000 soles anuales. Y no es solo para ellos. El beneficio se extiende a sus parejas, sus hijos y hasta padres, todo sin costo adicional. Como ilustración, la congresista Mari Carmen Alba confesó que en su póliza entran su esposo, su mamá y sus 3 hijos, lo que suma 5 beneficiarios extras.
Así, una sola familia congresal le sacó el jugo al contribuyente mejor que cualquier empresa extractiva. La cobertura es de primera: hospitalizaciones, cesáreas, controles prenatales, procedimientos complejos, sin copagos y con la cereza del pastel: atención en el extranjero, con hasta $35,000 para segundas opiniones médicas en Estados Unidos o España, porque claro, para el Congreso un resfriado común amerita cruzar el Atlántico. El gasto, además, viene inflándose como globo de cumpleaños. En 2024 el Congreso destinó 7.4 millones de soles al seguro. Ahora 9.5 millones. Un incremento de más de 2 millones en apenas un año, y todo gracias a la alta demanda de sus beneficiarios, que no pierden oportunidad de sacarle provecho a este plan premium. Mientras tanto, millones de peruanos con el Seguro Integral de Salud esperan meses para conseguir una cita. Deben comprar sus medicamentos en boticas privadas y, si necesitan una operación, tienen que cruzar los dedos para que no falte anestesia o personal médico. La brecha entre los lujos congresales y la realidad del ciudadano de a pie no solo es escandalosa, es una bofetada en plena cara. Pero no solo es el CIS. Un informe técnico de salud revelada por RPP Data confirma que los tiempos de espera para acceder a citas médicas han empeorado entre 2024 y el primer semestre del 2025. El diferimiento, es decir, el lapso entre solicitar y obtener una cita, se incrementó especialmente en áreas críticas como medicina interna, pediatría, ginecología y cardiología, superando los estándares recomendados y afectando la continuidad de los tratamientos. Casos extremos ilustran la gravedad del problema. En Huanchaco, La Libertad, una cita en nutrición pasó de 79 a 143 días de espera, mientras que en el Centro de Salud de Cerro Colorado, en Arequipa, una cita en medicina general saltó de 23 a 145 días. Aunque algunos centros reportaron mejoras, como Tacna y Chincheros en Apurímac, donde las esperas se redujeron, la conclusión oficial de salud es clara: hubo un incremento sostenido en los tiempos de espera. Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, Lambayeque, Huánuco, Apurímac y Cusco concentran las demoras más críticas, con esperas que superan los 3 meses en especialidades básicas. En casos extremos, los pacientes deben esperar hasta 5 meses por una consulta en medicina general o nutrición, reflejando un sistema sobrecargado y desigual. Pero esta dura realidad está lejos de alcanzar a nuestros ilustres y privilegiados congresistas y sus familiares. El seguro adquirido no se limita a los legisladores en funciones, también cobija a parlamentarios andinos, expresidentes de la República y a sus respectivas familias. Y los hijos de los congresistas están cubiertos hasta los 24 años, porque aparentemente el dinero público también debe financiar la adultez extendida de la familia parlamentaria. En resumen, mientras el pueblo se atiende en pasillos atiborrados con médicos sobrecargados, farmacias vacías y citas médicas que llegan con meses de retraso, el Congreso se da la gran vida con un seguro médico de lujo, digno de millonarios, y todo gracias al bolsillo del mismo pueblo al que le niegan una salud digna. Privilegios de una clase política descarada que cada vez más vive en un país paralelo. El hijoputismo en su escala más alta. El reino de César Acuña en La Libertad sigue demostrando que cuando se trata de gastar plata ajena, el límite es el cielo. Resulta que el gobierno regional soltó la módica suma de 17.880.000 soles en 100 patrulleros nuevecitos para la Policía Nacional. Hasta ahí todo bien. El problema es que se pasaron de generosos y terminaron pagando un sobrecosto millonario, porque los mismos carritos con las mismas llantas y el mismo olor a nuevo fueron comprados por el gobierno regional de Ancash 3.5 millones de soles más baratos, y ojo, a la misma empresa, Maquinarias S.A., al mismo vendedor y con contrato firmado al día siguiente. El dominical Cuarto Poder fue quien destapó este negocio redondo. Mientras tanto, Acuña, en su clásico estilo de yo no fui, fue Tete, salió a decir que recién se enteraba por la prensa, que gracias por avisarle y que su gestión es de cero corrupción. Claro, porque pagar casi 18 millones por camionetas que al costado cuestan mucho menos debe ser obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El show no termina ahí. El gerente general Martín Namay se animó a justificar el precio inflado con el cuentazo de que incluían mantenimiento extendido y monitoreo satelital por 3 años. Lindo, ¿verdad? El problema es que solo 45 patrulleros tienen ese paquete completo. Los otros 55 apenas llegan a los 100 kilómetros de mantenimiento. O sea, lo mismo que Ancash, pero a precio de oro.
Para redondear la novela, algunos consejeros regionales recordaron que estas irregularidades ya se habían denunciado en diciembre del año pasado, pero el Ministerio Público y el órgano de control interno siguen en modo avión. Silencio absoluto. Y como la gestión de Acuña nunca decepciona, este escándalo se suma a muchos otros, como el anterior sobre el programa Procompite, donde volaron 58 millones de soles en concursos para emprendedores organizados por un gerente que cobraba entre 5.000 y 25.000 soles de coimisión a cambio de asegurar la participación. Empresarios que no pagaban eran castigados y los que sí ni siquiera recibían lo prometido. Cuando reventó la bomba tuvieron que anular todo y destituir al gerente Juan José Ford Cabrera, pero Acuña, muy orondo, dijo que su programa seguirá porque él no es corrupto y no permitirá que nadie manche su buen nombre. Gimli, hijo de Gloin. Y así vamos, liberteños. Camionetas infladas, concursos amañados, empresarios estafados, denuncias que duermen el sueño eterno y un gobernador que cada vez que lo agarran en falta dice que no sabía nada. Pero ojo, eso sí, su eslogan lo repite como mantra: cero corrupción ad efesio. El Perú es tan surrealista que ahora tenemos a un ministro del Interior que confiesa en público que extraña a sus delincuentes. Sí, Carlos Malaver, el flamante jefe del Mininter, salió en conferencia de prensa a hacer un repaso nostálgico, casi romántico, de los choros de antaño, como si hablara de los tiempos dorados del rock en español. Pero sí una gran manifestación de criminalidad que vino de las afueras de nuestro país y que con suma violencia elevaron de forma de espiral la criminalidad y la insanía, porque antes, quizás ahora en la actualidad, extrañamos a nuestros delincuentes. Ahora no, ahora primero te disparan o te matan para después quitarte tu patrimonio. O sea, según él, los delincuentes de antes eran más decentes. Primero te robaban y luego, si acaso, te asustaban. Los de ahora, en cambio, te disparan, te matan y después, de paso, se llevan tu celular. Una evolución criminal que ni Darwin se hubiera imaginado. Malaver se puso en modo profesor de historia y explicó que en cada década tuvimos nuestros propios villanos. En los 60 la policía vigilante, en los 70 y 80 el terrorismo, en los 90 los secuestros y asaltos a bancos y en el 2025 pues el combo completo. Homicidios, extorsiones, sicariato y tráfico ilícito de armas, todo incluido sin necesidad de pedirlo. El titular del Interior, como no, echó parte de la culpa a las organizaciones criminales extranjeras que han llegado al país para enseñarnos nuevas formas de barbarie. Porque claro, parece que ni en la delincuencia podemos ser autosuficientes. Ahora también importamos el crimen en lugar de consumir lo nuestro. Y como broche de oro, el ministro comentó el reciente asesinato de un conductor de transporte público en Lima. Dijo que coordinará con el Ministerio de Transportes y los gremios del rubro para reforzar la seguridad. Traducción: otra mesa de diálogo para seguir conversando mientras el AMPA sigue facturando. Y así, Malaver nos regaló una postal única, un ministro del Interior que, en lugar de prometer resultados, se declara nostálgico de los choros buena gente de antaño, porque en el Perú ya no hay delincuentes como los de antes, pero sí ministros inútiles como siempre. Recuerda que si quieres que este micro noticiero siga existiendo, necesitamos de toditito tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que aún te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando porque tú ya lo sabes, es lo único que nos mantiene con vida.